tardes a todos, bienvenidos. Vamos a presentar ahora al director de este congreso, don José Luis Sánchez García, que es licenciado en Filosofía por la Universidad Autónoma de Barcelona, es licenciado en Teología por la Pontificia Universidad Lateranense de Roma y en Ciencias Eclesiásticas por la Facultad de Teología San Vicente Ferrer de Valencia. Es doctor en Filosofía Pura por la Pontificia Universidad Lateranense, doctor en Ciencias de la Educación por la Universidad de Valencia y además tiene un máster en Bioética. En su responsabilidad pastoral es vicerrector de la Iglesia del Salvador en Valencia, ha sido párroco de la Iglesia, es párroco de la Iglesia del Remedio y ha tenido muchos cargos pastorales, ha sido hasta hace nada, muy poquito, vicario episcopal de Cultura y Relaciones Institucionales de la Diócesis de Valencia, nombrado por don Antonio Cañizares, una vicaría que tiene una vida, yo creo, interesantísima. Vicario episcopal territorial de la Vicaría 2 durante 4 años, una vicaría muy extensa, con mucha actividad. Rector de la Iglesia del Temple, una maravilla que hay en Valencia. Párroco de Sinarcas, de Torres de Utiel, de Genovés, de la Asunción de Torrent. Entre sus responsabilidades diocesanas ha sido también delegado episcopal de Pastoral Universitaria, de una gran vocación por la universidad y por la enseñanza. Ha sido presidente de la Fundación San Vicente Mártir de Colegios Diocesanos, delegado episcopal de Educación. ¿Qué más? En la Universidad Católica, donde trabajamos conjuntamente, pues ha sido más de 15 años vicerrector de la institución, ha sido capellán mayor de la universidad, impulsor y director del programa de doctorado y en la actualidad pues es patrono fundador de la universidad, el único patrono fundador, si no me equivoco, que queda actualmente en el órgano. Es director de la Cátedra Fides Serratio, en la que colaboro con él, director de la Cátedra de Teología de la Caridad, Santo Tomás de Villanueva, una cátedra que organiza unos congresos sobre temas de pobreza y hambre impresionantes, con premios Nobel y con grandísimas personalidades, y es director del Observatorio Socioeconómico y Político de la Universidad Católica, donde también colaboro con él. Entre otros cargos, pues es patrono aquí en la casa donde nos encontramos de esta Fundación Universitaria Española, donde dirige la revista Cuadernos de Investigación Histórica, junto a la prestigiosa profesora del Prado, que también es la secretaria, y este seminario, el seminario que hoy nos acoge, el Seminario Historia Cisneros. Además es capellán del Levante, un equipo bueno, pero que tiene también muchos seguidores. Mañana derbi. Casillas. Y es un equipo muy querido en Valencia y fuera de Valencia, me consta. Y es fundador además y presidente de una fundación, Embajadores para el Desarrollo, una que está haciendo también ahí cosas muy bonitas y muy interesantes, que a ver si luego en las preguntas pues, nos puede detallar alguna cosa más. Tiene muchísimas publicaciones, más de 300 trabajos entre artículos, ponencias, libros, muchas de ellas disponibles en medios digitales, y es profesor pues, de diversas asignaturas, entre otras de responsabilidad social corporativa. Y lo dejamos ahí ya y le escuchamos. Muchísimas gracias. Yo creo que te lo agradezco, Juan, pero yo creo que algún día tendrían que ser los currículos de las limitaciones. Porque si no, escuchan ustedes todo esto y ahora me oirán a mí y dirán, madre mía, qué diferencia, ¿no? Pues nada, también quiero saludar a María Jesús Frigol, que es la adjunta a la presidencia de la Fundación Embajadores para el Desarrollo, que ha venido hasta aquí, te lo agradezco muchísimo. Bien, yo he querido también dividir esta ponencia en distintos momentos, como ha hecho el senador, pero voy a intentar reducir alguno. La primera parte sería el concepto de catástrofe, que es la entropía y la negantropía, quién descubrió esta entropía y negantropía. La segunda parte, seguir viviendo defensa ante el peligro, la conexión emocional. Aquí habrá una unidad con lo que el senador nos ha comentado. En la tercera parte, el concepto de solidaridad y de manera especial solidaridad ante las catástrofes, perspectiva humana de algunas grandes catástrofes. La cuarta parte, el mandato del amor imperativo de la Iglesia Católica ante una catástrofe. Y después un anexo de 101 filósofos y científicos, entre ellos 34 premios Nobel, que nos hablan del origen del universo, que va a ser un poco el centro de esta ponencia. Catástrofe natural. Es un desastre, una alteración grave del funcionamiento de una comunidad o de una sociedad a cualquier escala debido a eventos peligrosos que interaccionan con condiciones de exposiciones vulnerables y capacidad. Es decir, la interacción entre un encuentro de vulnerabilidad y un peligro es una catástrofe. Y esta pone en riesgo a la sociedad y a la persona.
Siempre tenemos que ver a la persona. El senador se ha referido en muchos momentos a este tema, la persona. Por encima de siglas, por encima de partidos, después todos nos jubilamos y nos morimos. Tenemos que tener en cuenta a la persona, que nosotros somos personas y que nuestro corazón, como van a ver en distintos momentos de la ponencia, siente una llamada universal a ayudar, a amar, a servir. Y si esto no lo tenemos en cuenta, quiere decir que nos hemos deshumanizado, porque hemos sido creados, hechos para amar, que es servir. Y cuando uno esto no lo tiene en cuenta, su vida está empezando a decaer seriamente. Y puede uno verse en un momento determinado en una degradación profunda como persona. En segundo lugar, quisiera comentarles a ustedes qué es la entropía. Es muy importante para este congreso. La entropía es una medida de desorden, una magnitud física que indica el grado de desorden. La entropía tiende a aumentar. El universo completo se considera un sistema aislado. Ese sistema aislado, la entropía nunca disminuye, siempre crece con el tiempo. Cada vez el universo va a estados más desordenados con la energía más dispersa. Es decir, el universo va hacia el desorden, hacia el desgaste, hacia la limitación. Pero al mismo tiempo, ese universo que va haciendo esto se encuentra con que al mirarlo y observarlo hay un orden, desorden y orden. Al orden le llamamos negentropía, es decir, negar la entropía. Hay células, hay cristales, hay vida natural donde está la negantropía. Y esta pasa también al corazón del hombre, hasta el punto que las personas también viven del orden, intentan ayudar al orden. Todo lo que ha dicho el senador es ayudar al orden de un desorden. Y aquí se impone un ejemplo precioso que nos dio un profesor de la Politécnica de Valencia. Ustedes abren una puerta de una habitación y encuentran una serie de folios apilados. Miles de folios apilados. Vuelven a abrir la habitación y se encuentran que se han desparramado los folios. Sin saber por qué. Hay un movimiento negantrópico que se han... Y vuelven a abrir y encuentran que todos los folios están ordenados con la negantropía. Es decir, la propia naturaleza ordena y desordena. Y aquí me gustaría ilustrar esto con el científico Howard Aiken, padre del cerebro electrónico, que sostiene que la segunda ley de la transformación de la energía indica que el proceso natural espontáneo evoluciona hacia la entropía. El desorden existe, pero la observación del universo es orden. Por tanto, Aiken deduce que tiene que haber una causa primera y sobrenatural. Primera y sobrenatural no es sentimiento, es razonamiento, es ciencia. Una causa primera y sobrenatural que procura el orden que percibimos. Esto está unido a otros muchos grandes científicos, como Anthony Fleck, que durante muchísimos años fue un científico absolutamente ateo, no ateo de religioso, sino ateo intelectualmente, que no entendía que el teísmo existiera, que se hubiera creado el mundo. Y llegó un momento en que dijo, lo siento mucho, pero después de estudiar 40 años el ADN, solo puedo decir que es imposible que miles, millones y millones de células que componen el cerebro humano, que componen la persona humana, hayan sido espontáneamente que surjan. Es imposible. Llega incluso esto a conectar con Julián Marías, que nos indica que sí, es posible el Big Bang, posible la evolución, pero la primera célula de donde surgen los mares, los océanos, las estrellas, los universos, ¿quién la ha puesto? Porque si no, dice Julián Marías, es una zozobra intelectual si no existe la creación. No ya como un sentimiento religioso, no, sino como un presupuesto intelectual. Y por eso al final de la ponencia, si luego a alguien le interesa, he colocado 101 científicos, entre ellos 31 premios Nobel, que están en esta teoría. 31 premios Nobel. Que haya otros que no, de acuerdo, pero 31 premios Nobel y 100 y pico grandes científicos de primera magnitud están hablando de algo muy grande. ¿Quién descubrió la entropía? Rudolf Clausewitz. El físico alemán Rudolf Clausewitz introdujo el concepto de entropía en 1865, formuló la segunda ley de la termodinámica y definió la entropía como una medida de desorden y de irreversibilidad de los procesos.
Su frase clásica es: la entropía del universo tiende a un máximo, una formulación clásica del segundo principio de la termodinámica. ¿Quién introduce la negantropía? Como ya hemos mencionado en su libro, ¿Qué es la vida?, el físico austriaco Erwin Solberg introdujo el término entropía negativa o negentropía. Afirmó que la vida se mantiene gracias a procesos negantrópicos que disminuyen el desorden interno mediante el uso de la energía externa. ¿Quién formalizó esto? Aquí hay una evolución de grandes científicos. Léon Brillouin, el físico francés Léon Brillouin, desarrolló la teoría relacionada con la información, orden y entropía. En los años 50 formalizó la negantropía como medida de organización e información. Por tanto, el concepto de entropía fue introducido por Rudolf Clausius en 1965, sentando las bases de la termodinámica moderna. Décadas después, Erich Sommer aplicó la idea de negantropía para explicar desde una perspectiva biológica cómo los seres vivos mantienen el orden interno frente al aumento natural de la entropía. Más adelante, Léon Brillouin formalizó científicamente este concepto integrándolo en el campo de la teoría de la información. Esto no son cualquier pseudocientífico. Enseguida te dicen que no, esto es gente de primer orden mundial que ha llegado a descubrir que aquí hay algo más, algo más. Bien, otros científicos como Einstein están en la misma línea, como Charles Licht, como el premio Nobel de Física Werner Heisenberg. La que observamos en la naturaleza misma es la respuesta a nuestro método de interrogación. Está en la misma naturaleza si la observamos. Segunda parte. Ante estos acontecimientos de catástrofes naturales, hay que seguir viviendo y tener una defensa ante el peligro. Hay un impulso ante la situación, las personas se unen ante temas que les hacen descubrir su vulnerabilidad, necesitan ayuda. Yo recuerdo cuando la pandemia, me pareció imposible, lo tengo grabado en la mente y en el corazón, cuando el Vaticano estaba lloviendo y el Papa subía las escaleras solo, porque ningún líder religioso mundial salió. Y salió él para hablar de lo que estaba ocurriendo, de la vulnerabilidad que suponía la pandemia, cómo dio la bendición con el Santísimo a toda la humanidad. Fue una cosa preciosa. Preciosa. Ante esos momentos, como decía el senador, no cabe más que la unidad, no cabe más que la humanidad. San Juan Pablo II sostiene que las catástrofes naturales interpelan la responsabilidad humana. No siempre podemos evitarlas, pero sí reducir sus efectos mediante la solidaridad, la previsión y la ciencia. Hay una conexión emocional, necesidad de acompañamiento. El drama humano es grandísimo. Según el Vaticano II, en Gaudium et Spes 10, los desequilibrios que sufre el mundo contemporáneo están vinculados a un desequilibrio más fundamental que radica en el corazón humano. El corazón humano puede ayudar a la negantropía, puede ayudar al orden, puede ayudar a que todo se corrija. Y eso lo hace un padre cuando ve que su hijo le dice: papá, yo el cuatrimestre que viene te voy a aprobar todo. El padre dice: hijo mío, no me vas a aprobar nada porque no tienes voluntad, me lo dices ahora. Como tengas una metodología, y el cuatrimestre que viene le vuelve a suspender todo al padre, porque necesita esa metodología negantrópica de tener un orden en su vida. Guarda el orden y el orden te guardará, San Agustín. Hay un acuerdo interior que surge de la necesidad de amar a quien tanto sufre. Sí. Hans Jonas sostiene que el imperativo de responsabilidad nos obliga a prever los efectos de nuestra acción sobre las condiciones de la vida humana en la Tierra. Esa responsabilidad surge de la estructura humana, ya que la persona es un ser amoroso, que significa, en último sentido, lo que encuentra en el amor. Por eso hay una identificación entre el amor y la eternidad. Un enamorado verdadero no entiende la eternidad sin su ser querido a su lado. Dice mi maestro Julián Marías: ¿no será que la crisis que estamos viviendo de fe es una crisis de amor? Sentimiento de comunidad. Ante un hecho tan grave, la comunidad, la familia humana, tiene que proponer realmente un cambio. Afirma Harrer Diamond: las sociedades que ignoran las señales de la naturaleza tienden a colapsar. Bueno, Ortega y Gasset lo dice de otra manera: la realidad ignorada prepara su venganza. ¿Usted ignora la educación? Pues prepárese. ¿Usted ignora la salud? Pues prepárese. La realidad ignorada
prepara su venganza. Es buena, ¿eh? Es una frase que la podemos decir en la comida de mañana con los que estemos, porque ignoramos muchas veces la realidad. Y la realidad se impone al final de nuestras vidas. Bueno, en la Dana de Valencia se ha visto claramente pues cómo los barrancos estaban llenos de una serie de cosas que no estaban limpios, que tal, y que también tienen una responsabilidad. Y también, pues obras que se tenían que hacer hecho por una parte y por otra al tiempo, pues tampoco. Y que si volviera a pasar, pues igual nos encontrábamos con un problema grave también. Porque esto no es solo tema de una persona que lo haga mejor o peor. Estos son temas muy graves. Sitios que no llovían y, bueno, fueron arrasados. Es decir, han sido momentos muy complicados, ¿no? Renace el deseo de dar respuesta al otro. Mirad, si no escuchamos el grito del hombre, nos incapacitamos para amar. Seas creyente o no creyente. Si tú no escuchas el grito de tu marido aunque no hable, el grito de tu mujer aunque no hable, esto va a acabar muy mal. Si tú no ayudas a tus hijos, no, pues da miedo decirle, es que me da vergüenza decirle a mi hijo esto, lo otro, yo soy una mujer de fe y un padre de fe, pero no sé cómo hacerlo, pues si no lo haces, no lo va a hacer nadie. Al final esa persona, aun sin saberlo, dice el Vaticano II, está esperando a que alguien le hable. Yo sé que soy un kamikaze, y que enseguida me meto con el joven que conozco o con tal familia que tal y que alguna vez me puedo llevar una bofetada por ese tipo de cuestiones. Pero es que creo que la vida eterna es tan importante. Creo que el que la gente pueda encontrar razones para creer, razones para esperar, razones para que su corazón pueda llevar a cabo una serie de realidades de servicio, es tan importante que no hacerlo es grave. Es una responsabilidad grave. De hecho, en la palabra de Dios, en la Sagrada Escritura, se dice, si tu hermano hace algo mal y tú no se lo dices, tú eres responsable también de eso. Cuidado, que tenemos que ayudar, ¿no? Y además la caridad no es un apósito del cristianismo. La caridad es estructura fundamental del cristianismo. Igual que hay una ortodoxia, hay una ortopraxis. Y la caridad es la ortopraxis. La caridad es ortopraxis. Porque yo puedo decir, sí, yo creo en Dios, yo creo en tal, yo creo en el cielo, yo creo... Pero eso luego lo vivo. Eso luego, cuando hay que ayudar, me pongo al frente de todo. Porque eso es un mandato que el Señor nos ha dado. Amaros los unos a los otros. Y eso será el examen de amor que nos van a hacer, que es mucho más que eso. No significa amor, sentimiento solo. El amor es un proyecto de vida, es inteligencia y voluntad también. Pero es muy importante que tengamos esto en cuenta y que lo vivamos de la mejor manera posible. Te tienes que marchar. Sí. Muchas gracias. Es otro aplauso, que se va a Valencia otra vez. Levantamos. Gracias por esperarte un poquito. Bien, seguimos con el concepto, tercera parte, de solidaridad. La solidaridad expresa libertad y responsabilidad. Libertad, que saben ustedes muy bien, que no es hacer lo que yo quiera, que no es poder optar, sino pudiendo optar por el bien. Porque si yo no opto por el bien, me incapacito para ser libre. Y por tanto, fundamentalmente, la libertad es la capacidad que tenemos los hombres para optar por el bien. Si yo opto por drogarme permanentemente o por ir borracho permanentemente, después no voy a poder salir de ahí, me va a costar mucho, me incapacito, soy esclavo. Y por tanto, es muy importante que una persona que quiera ser solidaria sea una persona que antes se eduque en la libertad. Como dice mi amigo Joan Águila, que entrene antes, para que después ese entrenamiento le sirva para poder optar. Porque entrenar, ¿aquí qué significa? Pues entrenar significa conocer la verdad, conocer las ciencias, conocer la palabra de Dios, conocer la búsqueda de esa verdad. Y por tanto, es muy importante la libertad trabajada, entrenada, como dice Joan. Y la responsabilidad es el discernimiento. La responsabilidad es el discernimiento para ser solidario, porque no todo vale. Acordaros de la famosa, que me la habéis oído los que me conocéis de Valencia muchísimas veces, de la famosa, ¿cómo se llama? La historieta, no, ¿cómo se llama? Parábola. Muy bien, Juan, que es mi ayudante. Parábola. La parábola del muñeco de nieve, ¿no? Que quiso ir a la hoguera buscando calor, porque era el muñeco de nieve, estaba helado y necesitaba calor, sin darse cuenta que lo que más necesitaba y le gustaba, aparentemente, era lo que más daño le iba a hacer. Lo destruyó inmediatamente. Muchísimas veces esa opción nos lleva a muchos de nosotros, en un momento u otro, a adicciones, que son muy graves.
Yo, las dos cosas más graves que veo ahora mismo, aparte de las personas que no han tenido la suerte, el don o lo que sea de no vivir a Dios, son las enfermedades mentales y las adicciones. Una persona que cae en adicciones, tú que has estado con los hombres estos, ¿cómo se llaman? Los del cenáculo, ¿no? Que son unas personas que trabajan muy bien todo este tema. Yo considero con seriedad que esas dos son muy graves. Julián Marías decía también que el terrorismo y el aborto, por lo que supone, lógicamente. Pero me parece que para ser solidario hay que tener libertad auténtica y responsabilidad. Y por tanto la familia humana tiene muchos hermanos que necesitan apoyarse en ellos. Lo mismo que les decimos a los jóvenes, mira, estudia, porque si no estudias, después, cuando seas maestro, tus alumnos se van a llevar un profesor tan malo que los va a incapacitar. Oye, estudia bien medicina, que a lo mejor curas un pie y matas un ojo. Oye, estudia bien. O sea, no hay derecho. Muchas veces los universitarios, que viven muy bien a veces, pues no se dan cuenta de cómo pueden robar el futuro a la comunidad por no haber hecho ellos lo que toca hacer en ese momento. Y son privilegiados, porque hay otros que están en la obra todo el día, con frío, con calor, y ellos están, pues eso, en la universidad de otra manera mejor, y encima van a tener una posibilidad distinta. Yo creo que tenemos que intentar adentrar estas cosas en la solidaridad. De manera especial, solidaridad ante una catástrofe, porque es un hecho, es ante una situación grave que la familia humana ayude a hacerse presente, sobre todo a hacerse presente. El hacernos presente hace mucho. Cuando tú te haces presente en un entierro, cuando te haces presente en una boda, cuando te haces presente en una persona que está sufriendo, eso es muchísimo ya, la presencia, la presencia. Hay un sacerdote que murió no hace mucho tiempo, que tiene aquí una sobrina, que me decía, cómo me dolió que algunas personas no vinieran al entierro de mi madre, personas que yo quería tanto. Y cuánto me hizo bien las personas que vinieron, qué bien me hicieron. ¿Verdad? Es que necesitamos al otro, necesitamos a la otra persona a nuestro lado. Yo a veces comento con Joan y otros sacerdotes la importancia que tiene el reconocimiento del don de Dios en el otro. Oye, que no felicitamos a casi nadie como si fuéramos envidiosos, que no felicitamos. Que hay un sacerdote que tiene una homilía preciosa y otro que le diga, oye, qué bien, no, ¿y si soy menos yo? No, no puede ser. Tenemos que felicitarnos, tenemos que apoyarnos, tenemos que crear una masa de familia. Dicen a veces la fraternidad de los médicos, la fraternidad sacerdotal, la fraternidad de los ingenieros, la fraternidad de los que barren. Bueno, pero eso tiene que empezar por reconocer en el otro los dones que Dios les ha dado. Porque si no reconocemos el don de Dios en el otro, estamos haciendo lo impensable para que vaya todo muy mal, para incapacitarnos para el amor. La siguiente parte es la perspectiva histórica de algunas grandes catástrofes. Juan, tranquilo que voy con el tiempo para que tú puedas. Primero, los tsunamis. Destacamos aquí el tsunami del sudeste asiático del 2004. Terremoto grado 9.1. Madre mía, 9.1. Por favor, Señor, que no nos veamos en esa 9.1. 10 es lo más. Océano Índico que afectó a Indonesia, Tailandia, Sri Lanka, India, donde murieron 220.000 personas. Voluntarios de todos los países y donaciones venidas de todo el mundo suscitaron una verdadera solidaridad. Estamos aquí reconociendo la gente que ayuda. Hay mucha gente buena, mucha gente buena. Y la gente que pues un poco mala, pues también tiene de bueno. Lo que hay es que ayudar a que uno acabe siendo bueno del todo. El otro día me dice mi madre, ¿tú crees que he soñado que tenía una huerta yo y que había un escabillo y que me lo llevaba? Y yo decía, pero ¿cómo soy capaz yo de llevarme un escabillo? ¿Cómo soy capaz de lo que no sea mío? Qué bonito es eso. Que una persona diga, no, me han dado 100 euros de más, pero no son míos. Porque el día de la cuenta te lo van a pedir. Oye, es que esto es del otro. Es que esto no lo he hecho yo, lo ha hecho otra persona. Es que tengo que reconocer en Juan Díez, en Joan, en Pedro J, que está aquí, una persona que dirigí la tesis doctoral, magnífica tesis, que tienen muchos valores las personas, y hay que reconocer. Si no hacemos eso, al final hacemos mucho daño. Y no vemos, me viene a la cabeza, ¿cómo se llaman? Los Miserables, el momento en el que roban al obispo, y el obispo dice, no me han robado, policía, no me han robado, se lo he regalado yo. Y aquel hombre dice, madre mía, hasta ahora me he quejado de todo porque siempre me han hecho daño por robar un poquito de pan para mi sobrina, me metieron 20 años en la cárcel. Y ahora este hombre
ya no me permite con lo que ha hecho conmigo que yo esté quejándome por la humanidad, porque este hombre me ha devuelto la dignidad de persona. Eso, Conrado, que haces tú tanto, que hace la madrina, ¿no? Que hacéis tanto, ¿no? Tú y otras personas y muchos de vosotros, pero qué bonito es esa acción concreta. No. ¿Cuántas veces, a veces hay discusiones entre nosotros los clérigos, ¿no? ¿Cuántas veces también es bueno dejarte un poco engañar? Un poco, no mucho, pero un poco engañar y que se quede una imagen también, porque esa persona luego también tendrá algún momento de decir, oye, le he engañado por ser sacerdote y tal. No está mal, no pasa nada. Que no sea mucho, pero alguna vez. Terremoto de Haití 2010, magnitud 7. Devastó Puerto Príncipe, más de 300.000 muertos. 300.000 muertos en Haití, que es lo más paupérrimo. Millones de afectados. El mundo se hizo presente con alimentos, hospitales de campaña, envío de especialistas en rescate. Yo recuerdo, supongo que casi todos los que estamos aquí, lo de Haití fue una cosa tremenda. Si ya eran pobres, ya se quedaron, bueno, en el purísimo dolor. No sé si es el purísimo dolor o el dolor purísimo, pero se quedaron ahí. Es muy grave. En la calle durmiendo durante, creo que 2 años, casi todo el país. Madre mía. Volcán de Nevada de Ruite, Colombia, 1985. Destruyó toda la ciudad de Armero. 23.000 fallecidos. Equipos de rescate. Asistentes internacionales se hicieron presentes. Huracán Katrina de Estados Unidos. Un gran apoyo internacional. Terremoto tsunami de Japón, 2011. Magnitud 9. Mucha responsabilidad por parte del pueblo japonés, que fue solidario y disciplinado, y ayuda internacional de todo tipo. Aquí nos dimos cuenta que los japoneses eran tremendos. Se ponían todos ahí, pam, y tremendos. Incendios forestales en Australia. Arrasó millones de hectáreas, donde se desató una gran solidaridad de voluntarios y decisiones. Mi hermano sacerdote me decía, bueno, pero esto es natura también, porque es el hombre, ¿no? Digo, pues claro, efectivamente, son temas naturales que han podido producir o la persona o el hombre, que a veces no es negantrópico, que a veces es entrópico. Dana de Valencia, 2024, porque ha sido lo último y lo que nos ha afectado. Víctimas mortales, pues 229 parece. Daños innumerables de casas, negocios, destrucción en general, zona afectada, se desató con ayuda de voluntarios jóvenes de todo el país. Y aquí vimos que nuestros jóvenes también escucharon el grito humano. Es verdad, siempre puede, porque no lo fastidiemos diciendo, bueno, pero es que este fue por postureo. Ya te estás cargando lo bonito de todo, no pasa nada. Es un postureo y 100.000 sin postureo. Pero hay que también ver un poco lo bueno de esto, porque no es normal que la gente deje su casa una semana y se vaya a ayudar a los demás. Yo no lo hice. Bueno, con nuestra fundación, María Jesús, sí, con nuestra fundación Embajadores para el Desarrollo, llevamos agua, llevamos pan, llevamos otras cosas, ¿no? Estuvimos ahí como empresas apoyando, pero no nos fuimos una semana de casa, como gente que yo conozco que vino. Bueno, vale. Esto lo va a tocar mañana Ya. Lo va a tocar mañana el ponente de mañana, uno de los ponentes de mañana, sobre la interpretación de estos hechos para los jóvenes y tal. El hombre es libre y la naturaleza autónoma. Dios ha dejado al hombre libre. ¿Qué quiere decir eso? Pues quiere decir que el hombre tiene albedrío para optar y quiere decir que la naturaleza tiene sus propias leyes. No es Dios el que se carga, esto. No, lo que podemos hacer una lectura espiritual. Especialmente la que mejor podemos saber es que Dios está al lado del que sufre, ayudando, porque Él ha dejado al hombre libre y a la naturaleza autónoma. Que eso puede pasar, que se salte Dios con un milagro, evidentemente, pero es verdad que no hay un reloj matemático en el que Dios está ordenando. No. La naturaleza es autónoma. Si no pensamos que el mundo ha sido creado, entonces no ha sido inteligido, no puede ser inteligible. Una realidad que no ha sido pensada por nadie no puede ser investigada. El hombre investiga la realidad y descubre que ésta es inteligible, que se puede entender. Se impone para Julián Marías la idea de creación, porque si no, intelectualmente estamos en zozobra, lo he dicho antes. Lo mismo sucede con el Big Bang en esta partícula primera. Por eso, creación es poner en la existencia una realidad que no existía, como por ejemplo la primera partícula. El universo empieza en un momento determinado y se va midiendo en años. Por tanto, si empieza en un momento determinado, alguien lo crea. La persona es nueva y de la nada.
es novo y es nilo. Hay un plus de realidad que hace que esa persona sea única y diferente. Los científicos no saben de dónde viene ese plus de realidad. La científica Natalia López Moratalla y otros más ha dejado claro que nada más ser concebido el hombre, hay una dimensión de carácter personal, que esa dimensión de carácter personal es la que va a dar en su vida el sentido último de las cosas. Y que se le han puesto plus, más realidad, porque no saben de dónde viene. Y ella dice, ahí puede haber un diálogo precioso con el alma humana. O sea, en estos momentos que el alma humana, esa es una categoría filosófica que a veces puede costar inculturizar, decir en una homilía, porque la gente, ¿y esto qué es, no? Pues poder decir que el hombre tiene un plus de realidad, y desde ese plus de realidad es donde la diéresis, donde el sentido último de las cosas se hace presente, puede tener una gran relación, un diálogo con el alma humana, y descubrir que Dios ha dado ese cuerpo y esa alma. Y por tanto, que ese plus de realidad comienza desde el primer momento de la concepción y le da su carácter personal, único e irrepetible, diferente a cualquier otro ser humano. Pensar que una cosa es que es el hombre, que es oxígeno, carbono, hidrógeno, nitrógeno, polvo de estrellas, todo lo que ustedes quieran, incluso sus padres, sus abuelos, sus bisabuelos, su generación. Pero ¿quién es el hombre? Es otro tema. ¿Quién es el hombre? Es lo biográfico, que está por encima de lo biológico, que es el hombre. Lo biográfico significa que el hombre es irreductible, no se puede reducir a nada, único e irrepetible. En él se manifiesta ese plus de realidad. Una alteración radical de la realidad es la persona humana. Una alteración radical de la realidad que va a ser completamente distinta a su gemelo, que va a ser completamente distinta a cualquier otro, que tiene libertad, que puede optar. Y eso está desde el plus de realidad. Por tanto, estos son cosas para trabajar, científicos, intelectuales, diálogo fe-ciencia, fe-cultura, muy interesante para el futuro. En cada acción humana, por pequeña que parezca, se revela esta capacidad de trascender a la propia materialidad y generar cambios que son auténticamente nuevos en el universo. Bueno, no hace mucho tiempo, Juan ya enseguida, no hace mucho tiempo que la química, ¿cómo es? La química, a ver, tengo apuntado aquí, la física cuántica llegó a decir con mucha seriedad que la mirada de un ser humano sobre cualquier realidad puede cambiarla. Puede cambiar. Claro, y es verdad, pues si muchas veces, yo sé, yo me acuerdo mucho de aquella historia del hombre del musicólogo Leonard Cohen, ¿no? Que dice que estaba en su casa y oyó a un chico que estaba tocando la guitarra y inmediatamente cuando oyó aquello, él dijo, oye, qué notas tan bonitas, y bajó corriendo y le dijo, oiga, ¿eso qué es? Dice, esto es flamenco, ¿me puede usted enseñar eso? Y quedaron para el día siguiente, le enseñó a poner las manos en los trastes, quedaron al otro día, le enseñó algunas notas del flamenco, creo que tú has compuesto ahora una cosa de flamenco, y al mismo tiempo también le enseñó un poquito la estructura de aquello, estructura de elementos ordenados. Y entonces, al día siguiente nos subió y llamó al sitio, porque esto era en un país que está al norte de Estados Unidos, Canadá. Y entonces allí le dicen en la hospedería, no va a subir, señor, a enseñarle más. ¿Por qué? Porque se ha suicidado esta mañana. Y le comenta él al rey de España, entonces príncipe de Asturias, en los premios príncipe de Asturias, señor, solo por 2 días, por 2 horas, ese señor me transmitió tal nivel a mi corazón y a mi cabeza, él dice, me transmitió una novedad, y esa novedad marcó toda mi vida. Madre mía, una novedad, y esa novedad marcó toda su vida. Pues si la física cuántica dice que una mirada digna a una persona le puede dar reconocimiento, le puede hacer tal, puede marcar, imaginaros los creyentes, lo que significa Dios en nosotros, lo que puede, qué novedad nos puede dar, tan grande, que nos haga entrar en su descanso en algún día. Que descanse en paz, eso viene el descanso que Dios nos tiene preparado, que es grandísimo, que es una maravilla. Todas las posibilidades las pone en marcha cuando hay una catástrofe, también, cuarta parte, la Iglesia católica, la Iglesia ante las catástrofes. En Occidente y desde él prácticamente en todo el mundo, el mandato del amor se ha hecho presente como gran ley. El amor, especialmente dar la vida por los demás.
Eso es una enseñanza que viene del cristianismo, no de la Revolución Francesa, y que de una manera muy clara Cristo ha dado, como dice Julián Marías, es una perspectiva diferente, como cuando se creó la luz eléctrica. Cambió todo. Cuando se creó el cristianismo por Jesús, cambian muchísimas cosas. Este mandato del amor es un imperativo para cualquier cristiano. Y por tanto se ponen todas las posibilidades en marcha, parroquias, misioneros, Cáritas, porque se encuentran allí en los lugares concretos, ayudan en todas las dimensiones. Piensen ustedes que en el último lugar de la selva hay un misionero con un faz. La Iglesia tiene una estructura de muchísimos siglos coordinada y que esto para las catástrofes va muy bien. Se redescubre que la naturaleza es autónoma y Dios quiere el apoyo máximo al que está pasando mal para las catástrofes porque no son producidas por Dios. La oración por los afectados es impresionante. Aquí lo de la física cuántica, ¿no? Si hay millones de personas rezando desde lugares distintos, oramos por tal sitio, oramos por el tsunami, tal. Oye, que cuando tú mandas un mensaje a una persona de muy lejos, llega. No, pensemos que Dios también acoge eso y hay una libertad humana que también está procediendo, ¿no? Y que hay congresos sobre oración ahora mismo que están diciendo a nivel del mundo la importancia que tiene el cristianismo y la fe y la vida interior para la vida de las personas. Oran por los afectados. Apoyo de todo tipo, muy especialmente a través de Cáritas en las campañas con los necesitados. Colectas particulares en todo el mundo. Estar junto a los afectados, como pasó en la reconstrucción de América Latina, África y Asia. Hispanoamérica, perdón. Impulsados por diócesis, órdenes religiosas y otras acciones concretas. Las diócesis, muy calladamente, a veces no aparecen en ningún sitio y llevan un trabajo inmenso, pero muy callado. El Santo Padre se hace presente a través de los medios y yendo, por ejemplo, a Alcira. Se presentó en Alcira el Papa Juan Pablo II. Bueno, estáis aquí gente de allí. Se presentó. Fue una cosa tremenda, que eso da una visibilidad mundial. Porque el Papa, no es porque sí, porque el Papa tiene un reconocimiento por la paz. Por una lucha. O sea, el Vaticano es un Estado, no por casualidad, a un terrorismo no lo haces Estado, no debes hacerlo. Pero si llevas siglos optando por el bien, ayudando a la humanidad y tal, pues hay un reconocimiento internacional y eso es muy importante. Ayudar a la formación del futuro de las personas. Cáritas prepara voluntarios y es muy importante esta preparación, sobre todo para preparar la cabeza junto al corazón, para descubrir que necesitamos ayudarnos profundamente unos a otros. La familia humana es la que descubre que todos somos hermanos, porque hay un Padre común. Todos contribuimos a esta forma de orden porque la vida misma ordena, es negentrópica, genera organización y tenemos que estar ahí, debemos de estar presente al lado de quienes sufren en todo momento. Al finalizar la Segunda Guerra Mundial, esto lo conocéis, pero me venía muy bien para acabar la ponencia, al acabar la Segunda Guerra Mundial, un grupo de jóvenes con el párroco entraron en una parroquia que había sido destruida. Y cuando llegaron al Cristo, creo que lo publicaste tú, Alex, en la revista aquella que estabas, Fe Cultura de la Razón. Pues al llegar al presbiterio vieron que el Cristo no tenía brazos. Estaba muy mal, medio quemado, pero no tenía brazos. Y el párroco dijo, bueno, no os preocupéis, es el Cristo de la parroquia, le pondremos, lo restauraremos, le pondremos unos brazos. Y un joven dijo, no le pondremos unos brazos. Pondremos un letrero que diga, a partir de ahora, nosotros seremos tus brazos. Yo creo que el cristianismo no tiene otra que ser brazos del Señor, porque Él ha querido, no porque nos necesite, porque ha querido necesitarnos, porque ha querido dignificarnos, porque ha querido exaltarnos, porque ha querido que la dignidad de la persona esté fundamentalmente también en el apoyo que das al otro, en cuando te quitas algo de tu comida para otro, en cuando das no de lo que te sobra, sino de lo que te falta, como la viuda del Evangelio. Yo creo que esto para mí tiene una gran posibilidad, ¿no?, de descubrir este tipo de cuestiones para el futuro, para la formación. Y sobre todo, quiero decir el último dato, aquí hay 101 filósofos y científicos enumerados por su año, premio Nobel en física, premio Nobel en medicina, premio en tal, que nos ayudan a entender el tema del universo, que he explicado, y nos ayudan a entender que ellos creen en el teísmo. Ellos, cuando se han acercado más al abismo, contemplan el misterio. Y ese misterio descubren que solo puede ser la causa primera de todo. Porque un orden muy cosificado solo puede tener un elemento exterior que lo ordene, que le ayude y que haga caminar. Y eso, para mí, como sacerdote, pero también como doctor
en determinadas materias, pero también como alguien que intento inculturizar la fe para los no creyentes o incluso para los que están en mi homilía de los domingos, intento que esto aparezca para que descubran que Dios no solamente es un sentimiento, que también, que Dios fundamentalmente es una realidad viva que al final descubriremos, como dice el Evangelio, si calláis vosotros, hablarán las piedras. Y en el Vaticano, ¿cómo se llama eso que está debajo del Vaticano que vais? El SCAVI, el servicio SCAVI. En el servicio SCAVI, la monja que lo enseña, Oficio SCAVI, dice, cuando llega allí, ven un poco cómo se ha descubierto la tumba de Pedro y tal, de recordar las palabras del Evangelio. Si calláis vosotros, hablarán las piedras. Siempre Dios se va a servir de algo. Muchísimas gracias por escucharme. Muchas gracias.